Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Erika Retana de Pedrosa para platicar junto a Alex y Marcelo sobre un tema muy delicado que en ocasiones llega a terminar como un secreto de familia: el abuso sexual. Por lo tanto, queremos avisarte que vamos a tocar temas no aptos para niños. Con esto dicho, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Entre Semana. Aquí estamos Entre Semana con Marcelo, yo soy su servidor Alex Tarasiuk y tenemos hoy una invitada especial. Invitada de lujo, ¿eh? De lujo. Exactamente. A la doctora emeritus... Licenciada. Sí, licenciada. Licenciada. Erika Retana. Así ¿Es Retana? Retana. Sí, ok. Y hemos estado hablando acerca de este tema de en esta casa no se habla de... Y fuimos abarcando... bueno, en realidad solamente llegamos a un tema que sexualidad. Es el sexo, la sexualidad. Hablamos acerca de esas conversaciones que no suceden entre matrimonios y después lo expandimos a las conversaciones que no se tienen con los hijos. Y queremos seguir hablando acerca de este tema de sexualidad y queremos enfocarlo en un tema que desafortunadamente es mucho más común de lo que queremos que sea. Común, pero triste, doloroso. Pero es algo de que no se habla. No se habla, pero casi todos tienen una historia que involucra abuso sexual. Así es. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, sí. La razón por la cual tenemos a Erika es porque ella ha estudiado justamente este tema y nos puede hablar un poco más acerca de este tema desde la perspectiva de la psicología enfocada hacia niños. ¿Cuál era ¿Qué estudiaste específicamente? Psicología general, pero lo que más he estado trabajando y en lo que desde que terminé de estudiar empecé a trabajar fue con niños. Ok, y ahí has trabajado en escuelas. En escuelas, que es donde tuve más acercamiento en diferentes tipos de abusos. Claro. Uh-huh. Viste de primera mano un poco sí. el tema, ¿no? Y últimamente has estado trabajando con nosotros en la iglesia, ayudando, dando orientación a padres. Viniste con nosotros junto con tu esposo, Fernando, ayudando a personas ahí cuando fuimos a Oaxaca. Al viaje misionero a la sierra. Y era interesante ver cómo es que personas llegaban para trabajo dental, para ver alguna cosa médica, pero también aprovechaban para decir, oye, o sea, podemos sentarnos, podemos hablar acerca de este tema con mis hijos. Entonces, bueno, queremos abarcar este tema acerca de abuso sexual, pero tratemos de definirlo antes de comenzar. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo definiríamos abuso sexual? Que pensando quizás, y hay que tener cuidado con las definiciones limitan, entonces es como que, esto sí y esto no. Entonces, teniendo un poquito de flexibilidad, hablaríamos de cualquier conducta que tenga una persona hacia otra que no solamente vaya en contra de la voluntad, sino que sea de índole sexual y que haga un daño no solamente físico en la víctima, en este caso, sino psicológico, espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás, ¿cómo podemos precisarlo un poquito más? Cualquier situación de índole sexual que llegue hasta incomodar a una persona y que pueda violentar, como tú lo dijiste, no nada más es físico, sino emocional, espiritual, porque somos un todo. Entonces, claro, cualquier cosa nos va a afectar en todas las áreas de la persona. Uh-huh. Eso hace que quizás dentro del espectro de abuso sexual es súper amplio. Desde un abuso sexual de índole físico, podríamos incluir dentro de esa definición cuando un adulto, por ejemplo, expone a un niño a pornografía abiertamente. Eso se consideraría abuso sexual, por más que a lo mejor no hubo un daño físico, pero la exposición que tuvo un menor de, pienso, no sé, 7, 8 años a una pornografía totalmente explícita con ese niño causa un daño. Y porque es un adulto, está abusando de esa posición, ¿no? Sí, es un abuso de autoridad. Claro, hay un abuso de autoridad, está coaccionando, porque, ¿te acuerdas cuando hablamos de abuso espiritual? El concepto de abuso implica que una persona, por la posición de la autoridad que tiene, ya sea
porque es tu tío, porque es tu primo, porque es mayor que tú, porque tiene más fuerza física que tú, porque te convence de algo, te incita a hacer algo que tú no harías por iniciativa propia. En este caso, el niño de 7 años es expuesto a esto, y eso sí genera un daño. Así es. A lo mejor legalmente no entraría dentro de una categoría de abuso sexual, pero en el sentido, como decía Erika, integral de la persona, sí hay. A lo mejor cambia la palabra abuso, pero sí implica un daño a su sexualidad. Claro, o sea, en un ejemplo de abuso de autoridad sería como un abuso de autoridad de característica sexual. Ajá. O sea, porque, y creo que es importante ser muy claro con definiciones, especialmente hoy en día que está con esto de Me Too y todos están saliendo con sus historias. Algunas son cosas que sí tienen que salir a la luz y es correcta que se hable y que digamos, no, eso estuvo incorrecto. Otras cosas era como que, bueno, era un chiste malo o algo así. O sea, poner eso al nivel de abuso sexual, claro, como se conoce tradicionalmente, a ver, no sé, en mi opinión, no sería que abarata el abuso verdadero, o sea, el hacerlo muy, muy amplio. Quizás hay que tomar cada caso en particular, no sé qué piensas tú, Erika, porque hay personas que dicen, a mí me abusaron sexualmente porque es que tal persona me miró, y que a lo mejor simplemente lo miró. Ahora, puede ser que realmente sí hubo en otra situación una mirada incómoda, una mirada inadecuada, llena de lascivia, donde generó un impacto negativo en la persona, y a lo mejor diríamos una conducta inapropiada, con un daño en su sexualidad. Pero puede ser que muchas personas con tal de decir, a mí también me pasó algo, hasta se inventan historias. O sea, sí, no, mi abuelo me daba cosquillas muy fuertes y termina lastimado. ¿Es un abuelo tosco o es un abusador sexual? Y creo que por esta razón que ya como tú dices, no se ha bajado como ese... Ya no hay un parámetro para decir que es violencia y que no. Creo que también por esa misma razón muchas veces cuando el niño se acerca o el adolescente se acerca con los papás a decirle que hubo un abuso, muchas veces por esa situación dicen, ay no, ¿cómo crees? Fueron unas cosquillas, o solo te acarició porque te quiere, o solo te abrazó. Y eso nos ha afectado muchísimo. Diríamos entonces que por un lado está la negación de algo que es obvio, y por el otro extremo está estar viendo fantasmas donde no los hay. Así es. ¿Correcto? En ese sentido, vale una definición amplia, porque siempre una definición amplia va a ser preventiva, pero no una definición totalitaria. Claro. Quizás ahí sería un parámetro, ¿no? Y entender de que yo creo que las secuelas del abuso terminan impactando la manera en que tú te ves como persona, la manera en que ves a otros, y va distorsionando cosas. Entonces yo creo que es importante, bueno, creo que sería bueno hablar acerca de esto, en el sentido de que, o sea, sea grande, sea pequeño, hay veces donde causa un daño, claro, y es de cada uno. Exactamente. Y es algo que se tiene que trabajar. Y eso es súper importante, porque no porque fue menor significa que no es importante. No minimizar. No minimizar, jamás. O sea, creo que es bueno dejarlo claro, porque minimizar esto, normalizar cosas que no son normales, ¿no? Sobre todo a veces en ciertas familias, sociedades, culturas, ha hecho que el abuso sea tan masivo y que las estadísticas sean durísimas. O sea, estamos hablando de cosas que son muy fuertes, no sé, en tu experiencia laboral. Y ojo, se supone que lo que se conoce es la mitad del dato real. Sí, la verdad es que yo creo que platicando con mujeres, y nos pasó mucho en la sierra, platicando con mujeres, yo creo que de 5 mujeres, 4 tenían algún tipo de abuso sexual por parte ya sea de esposos, de familiares, ¿no? Que también es algo... Muchos podrían pensar que la mayor cantidad de abusos sexuales o de violaciones en la sociedad es por desconocidos. Claro. No. Y la realidad es que no. O sea, la mayoría es por padres, abuelos, tíos. Tengo una estadística acá. De cada 10 abusados, 9 lo fueron por algún conocido. Sea familiar, vecino o amigo. Así es. Sí, no tanto por el taxista saliendo del antro. No. Es dentro de ese círculo familiar y de confianza. Y por eso es tan complicado. Porque cuando se acerca el niño de contar...
tú vas a pensar que nadie de tu familia jamás le va a hacer daño a tus hijos o a tu hermano, no sé, a otra persona, ¿no? Ok. Veamos un caso, ¿no? Pensando hipotéticamente, porque hoy el contexto de esta charla es las conversaciones que no se tienen en casa. Muchas veces esto, cuando se da una conversación, uno no lo quiere tener porque implica cosas muy gruesas. Claro. ¿Qué haces cuando la jovencita de 6 años llega a mamá y dice, oye, vamos a ir a esa junta familiar? Sí, pero va a llegar primo tal, yo no quiero ir, y se pone a llorar. O foco amarillo. ¿Qué? Perdón, Bueno, eso antes, yo podría ¿dónde ser un agarras? foco naranja. Perdón, claro, naranja casi rojo, ¿no? Exacto. Quizás antes de ir a focos, siempre en caso de abuso, prevención es la clave. O sea, tenemos que llegar antes. Sí, antes del foco amarillo, naranja, De lo que sea, hay tenemos que que prevenir. llegar mucho antes. En todo tipo de abuso. Cuando hablamos de abuso espiritual, también hablamos de prevención. Quizás antes de ir a focos, creo que sería interesante pensar en cuál sería un primer paso de prevención para evitar el episodio doloroso, triste y que deja una huella profunda en la vida de alguien que es abusado. ¿Cuál sería para ti una primer conducta preventiva o de autocuidado? Lo primero es la comunicación familiar. O sea, tener una buena relación con nuestros hijos es fundamental para prevenir, porque cualquier situación que para el niño o llegue a alguien a acercarse de cierta manera que no crea que es correcto, el niño va a tener la confianza de acercarse a ti y contarte lo que está pasando. Y podemos entablar una conversación sobre prevención. Si no hay una relación, una buena relación, pues ni siquiera sería viable que tú te acerques a hablar sobre Claro. sexualidad, ¿no? Porque no es algo fácil ni para el niño ni para el adulto. Diríamos entonces que la primera medida preventiva sería escuchar el episodio anterior. Cómo hablar de sexualidad con los hijos. Exacto. Porque ahí Es lo primero. Es lo primero, donde, o sea, ellos tienen que aprender en casa que al pene se le llama pene, que a la vagina se le llama vagina, que tus partes íntimas nadie las puede tocar, nadie las puede estar mirando, que nadie se las tienes que mostrar. O sea, de esa forma, no esperar que suceda algo, ¿no? Claro, y eso que acabas de decir es, yo creo que la segunda más importante después de comunicación familiar. Les voy a contar un caso súper rápido. Hubo una niña que se acercó con su mamá siempre le decía, ay, lávate bien tu quesadilla. Se escucha chistoso, pero la mamá sí le decía. Cuando la niña se acerca y dice, oye, es que mi tío me agarró la quesadilla. Entonces la mamá de que, ay, pues no pasa nada, ¿no? Entonces la niña vuelve a decir, oye, es que mi quesadilla. Pero la niña, o sea, la mamá jamás entendió que la niña estaba sufriendo un abuso porque jamás le enseñó a decir que se llamaba vagina. Hasta después de mucho tiempo, con muchas secuelas ya muy grandes, se dieron cuenta que era lo que estaba pasando realmente. Entonces, súper importante llamarle al pene y a la vagina, no decirle otro nombre por nada. O sea, ni porque suene gracioso, ni porque creamos que es muy pequeño para saber cómo se llama. Desde y creo que comienzo. una cosa que ignoramos acerca de los niños es que ellos, la única cosa que saben es lo que nosotros les enseñamos. Exacto. Sea como sea. Entonces, eso es su normal. Entonces, sí, creo que es importantísimo. Y no tenemos que dormirnos pensando que hoy, a nivel educativo, se insta a que los niños, en edad, creo, de quinto de primaria, ya tengan educación sexual. Entonces, un papá que a los 10 años, a los 11 años, pretende hablar de sexualidad con su hijo, ya llegó tarde. Ya se le fue. Claro, ya llegó tarde. Si el promedio de edad para ver pornografía es 9 años. Claro. Entonces, es donde tenemos que estar, como diríamos acá en México, abusados, ¿no? De cómo poder hablar. Y yo creo que mucho antes, porque aunque ya hay estadísticas que más o menos es un promedio que a las 9 años, pero realmente cuando estuve en la escuela nos dimos cuenta que desde los 6, 7 años los niños comienzan a masturbarse, no por un sentido sexual, sino por ansiedad, pero es porque llevó una estimulación de ver algún tipo de pornografía o por ver algún tipo, o tener algún estímulo. O algún adulto que lo incitó a hacerlo. Exactamente. Entonces, lo importante es tener una comunicación abierta. ¿Qué haces como padre cuando hay cosas que los niños dicen todo el día? Tonterías, uno podría decir, o sea, y la nube y cosas de su imaginación y cosas que, si bien es parte de su aprendizaje, o sea, pero no todo hay que prestarle mucha atención en un sentido de, dijo que Spider-Man está afuera, no, vamos a... No. O sea, ¿cómo filtras y cómo dices, esto es algo importante? Esto lo que está tratando de decir con su mente de 4 o 5 años
es algo al que hay que darle atención y hay que prestarle atención y darle esa importancia? Siempre hay que observar a nuestros hijos. Y cuando algo sale de la normalidad de lo que usualmente hace o dice, eso sería algo que no debemos de poner más atención. O sea, si por ejemplo tu hijo jamás ha hablado sobre algo sexual y de repente un día lo saca, aunque sea nada más como una... así de pasada. De pasada lo sacó. Si nunca antes lo había hecho, no te vas a alarmar ni vas, ay, a ver, ¿por qué estás diciendo? No. Claro. O sea, con calma puedes acercarte y ¿qué pasó con eso? ¿No? ¿Qué quieres decir? Pero por eso también volvemos a lo mismo del poder tener un acercamiento con nuestros hijos. Porque si tú no lo tienes y no sabes qué es lo que ve, qué es lo que escucha, con quién se junta, hasta el momento en que llega de la escuela y tú le preguntas, oye, ¿quiénes son tus amigos? ¿Cómo son? No nada más es por curioso, sino el poder conocer con quién cuáles son los ideales del amigo, del profesor, del círculo que lo rodea. Y cuando empieza a contar cosas que antes no te contaba o empieza a callar cuando antes te contaba cosas, es cuando hay que poner más atención. Dirías entonces que cualquier cambio de lo que sea brusco no es sinónimo de, pero es un foco que hay que estar atento. Que hay que estar atento. O sea, por ejemplo, si come mucho y de repente un día ya no quiere comer. Si come muy poquito y un día empiezas a ver que empieza a comer por ansiedad, bueno, hay que investigar qué está pasando. Nunca lloró y de repente lo ves que está llorando. Nunca tenía pesadillas o tenía una muy esporádica y de repente cada tercer día empieza a tener terrores nocturnos, empieza a levantarse gritando. Ese tipo de cosas que salen fuera de lo normal. No es alarmar, simplemente es algo hay. Algo hay, claro. Okay. Ya eso está sucediendo. ¿Cuál es la manera de prestar atención? Acercar y preguntar. Es lo mejor que podemos hacer. Porque también si tú te la pasas nada más suponiendo cosas, te vas a crear fantasmas en tu cabeza que tal vez ni siquiera hay, igual y dejó de comer porque tiene dolor de estómago, ¿no? Suponer o controlar de forma indirecta. Por ejemplo, no sé, oye, a ver, le voy a preguntar a la mamá del amigo, del vecino. Jamás. No, nada. Es directo. O sea, para eso volvemos a lo mismo de la si comunicación no familiar. Si hay una relación, no te vas a poder acercar a preguntarle algo mucho más profundo. Pero si sí hay esa relación, va a ser mucho más fácil poder acercarte y preguntar directo al niño. Digo, aunque ¿cuántos años puede tener desde que se pueden comunicar? 3, 4 años, ya puedes entablar una conversación. Obviamente no te vas a durar 30 minutos preguntándole lo mismo y sentado indagando, porque lo vas a cansar. Pero preguntas bien específicas. De ahí la importancia de generar que el hogar sea ese espacio que sea todo lo contrario al ¿cómo se llama? Al título de esta serie. O sea, que en esta casa sí se hable, ¿no? Que el niño pueda tener esa libertad de hablar los temas y que los padres no se sonrojen. Pero claro, vamos para atrás y ¿cómo voy a hablar con los hijos si como matrimonio no son capaces de hablarlo, ¿no? Pero sí, es fundamental eso. ¿Alguna otra conducta de autocuidado que tú digas, mira, ¿sabes qué? A lo mejor no ha pasado nada, no ha habido nada todavía, pero esto sería importante de forma preventiva, antes de ir quizás a algunos focos? El también especificar a los niños a partir de, 4 o 5 años que ya empiezan a bañarse solos, especificar qué partes ni mamá ni papá pueden tocar, que son genitales, ¿no? Bueno, en caso de niñas, senos, vagina, nalgas. Igual en los niños, pero especificar, ¿por qué? Porque muchas veces, como volvemos a repetir, las violaciones son por parte de la familia, o sea, madre o padre. Y si a nuestros hijos decimos, bueno, solo mamá o solo papá y mamá, pero tú no sabes la mente de tu cónyuge, no nos podemos meter en su mente, ¿no? Entonces, especificar que eso no se toca y son partes para él, no más, no para nadie más. Y que hay otras zonas, como el estómago, las piernas, que solamente si se siente cómodo, que alguien le dé una palmada o que le estén haciendo cosquillas, pero solamente si se siente cómodo. También creo que es bien importante porque muchas veces los abusadores controlan a los niños diciendo es un secreto entre tú y yo. Y como de chiquitos muchas veces utilizamos oye, vamos a hacer un secreto, no le digas a mamá porque le vamos a preparar una sorpresa. Entonces cuando el abusador llega y manipula diciendo, pero este es un secreto entre tú y yo, en el inconsciente del niño está que los secretos no se cuentan y que nadie y que no son malos, porque papá y mamá a veces los hacemos para preparar sorpresas para alguien más. Entonces
poder especificar a los niños y darles a entender que hay una diferencia entre un secreto bueno y un secreto malo. Un secreto bueno que podría ser porque vamos a preparar una sorpresa a alguien, Claro. pero al final de cuentas se lo vamos a decir. No es un secreto que jamás se va a contar. Sí. Y cuando llegue alguien externo y le diga, oye, es que no digas esto que está pasando porque es algo entre tú y yo, tiene que contarlo, aún solo sea que le dio un beso o que, no sé, hay varias maneras de abuso, ¿no? Me haces pensar en en una dinámica muy, muy tóxica que se da a veces en los matrimonios, ¿no? Donde se mandan recados por medio de los hijos, ¿no? O donde la mamá o el papá, en vez de hablar el tema con su esposa, se descarga con los hijos y dice, pero que quede entre nosotros, porque no quiero tener problema con tu mamá, que quede entre nosotros. Entonces, Obviamente eso sería con un hijo o una hija hijo mayor. No te Poco creas, más. No, 9, 10 sí, años. no. O No te hasta creas. más pequeños. O hasta más pequeños a Sí. veces. A veces en esa necesidad de hablar de los temas, ¿viste? Entonces, el niño de 8 o 9 años empieza a normalizar algo que no es que eso provoca el abuso, pero normaliza una conducta que da puede pie, llegar. claro, ¿no? ¿Hay algún otro elemento de autocuidado que tú digas, mira, esto quizás es bueno, aparte de los que nos mencionaste? Ahorita con todo lo que tenemos sobre tecnologías y el acceso tan fácil que tenemos, hay otras situaciones como de moda, ¿no? Que hay ciertas páginas que podrían verse inocentes, como ahora el TikTok, ¿no? Que es súper, todo el mundo lo tiene. Y por medio de eso hay pederastas donde se contactan con niños y empiezan este tipo que ahora le llaman grooming, ¿no? Que es como el que me empiezo a ser amigo, un adulto con un niño y empiezo como, no, mira, yo soy súper buena onda. Y es como empieza a meterse y después, oye, mándame una foto tuya. Y empieza otro, porque volvemos a lo mismo, el abuso sexual no nada más es una penetración. También eso es algo bien importante, que se lo enseñen a los hijos. Claro. Que no nada más le vamos a enseñar, oye, cuando hay un abuso sexual es una violación. No solamente es eso. O sea, puede ser, como tú decías, que te obliguen a ver pornografía, que te obliguen a ver a alguien que se está masturbando, que te toquen. Aún no sean genitales, como lo decía, por eso es importante hablar con los hijos. Aún puede ser una caricia o un beso que lo den a un lado de la boca, pero sin ser en la boca. Ese tipo de cosas que muchas veces se dan entre familia y que no te vas a dar cuenta. Pero si tú le enseñas a tu hijo, te puede decir, oye, mi tío hace rato me dio el beso al lado de la boca y no me agradó. Entonces tú pudieras hacer algo antes de que pase algo más. Claro. Parte es enseñar a los niños que ellos mismos digan, no, eso no me gusta. Decir no, Ajá. exacto, que aprenda a decir no. Sí. También hay muchas veces que los enseñamos a saludar y obviamente es cortesía y lo que tú quieras. Y está bien enseñarlos y queda en la mano, pero si es un desconocido, muchas veces, al menos en Latinoamérica, es muy de no, pero saluda, ¿no? Y saluda de beso. Y tal vez el niño no se siente cómodo haciendo eso. Y tú lo estás enseñando a que no debe decir no. Entonces sí hay que enseñarlos a ser educados y dar la mano, pero no todo el tiempo tienen que ser un beso y un abrazo cuando no conocen. Aún con papá y mamá a veces es difícil porque la crianza de los niños, especialmente muy pequeños, es que no digan no le puedes decir no a papá y mamá, porque ellos te aman y quieren lo mejor para ti, pero qué difícil es después enseñarle, pero tú sí tienes autonomía, tú sí puedes decir no, y tú puedes decir, bueno, ahora con mi hijo, tiene 2 y medio, él está aprendiendo a decir no gracias, cuando no quiere algo, no gracias, y nosotros como padres, dentro de lo factible, tratar de respetarle eso. Ahora, si entra ahora porque ya es tiempo de ir a dormir, no gracias, bueno. Claro, es diferente. Ahora, es importante algo que tú mencionaste recién, quizás para después ahora meternos en el tema de los focos amarillos, ¿no? Es que, porque me coloco en el lugar de quizás de algún padre que nunca habló de este tema, que además quizás tuvo algún episodio en su infancia de abuso que hace que se paralice ante la posibilidad que le pase a sus hijos y no sabe cómo hablarlo. Ahora, quizás algo que es importante es estas conductas de autocuidado responden a un autocuidado del niño y que conozca su corporalidad. No tiene por qué, o sea,
que no dé lugar a que un padre ahora con un niño de 10 años o de 9 años le explique cosas que no corresponden. No sé si me voy a entender. Sí. O sea, mira, una violación es... No, o sea, no necesita saberlo un niño de 8 años. ¿No? Claro. Creo que ahí es donde tenemos que tener el criterio y abrimos siempre la posibilidad. Queremos que esta herramienta que es el podcast sea un medio, ¿no? Si alguien necesita orientación, ayuda, en lo que sea, oye, mira, estoy con esta situación, bueno, estamos para poder apoyar con todos los recursos que no son muchos, pero ponerlos a disposición, ¿no? Uh-huh. Bueno, focos amarillos, ok, autocuidado, pero ¿qué cosas tiene que haber? Ya mencionaste una al inicio, ¿no? De esos cambios bruscos. Uh-huh. ¿Qué otras cosas tendríamos que estar atentos como padres ante decir, mira, esto no es normal o esto no debería... Lo primero que también comentaba Alex hace ratito, ¿no? Que si quiere, ahora decimos, vamos a ir a casa de la tía. No, y empieza a poner pretextos cuando antes le gustaba ir, súper foco amarillo. O sea, sí ya hay que poner atención. A veces creemos que es como un berrinche del niño que no quiere ir a cierto lugar o que no quiere ver a tal persona, pero hay que poner atención en ese tipo de cosas. El que ya no quiera ver a una persona... Ahí algo hay que necesitamos investigar. Como lo había dicho antes, cambios de alimentación bruscos, ya sea comer menos o comer más. Cambios de humor. El que ya no quieras, solo esté encerrado, que no quiera salir, hablando de un adolescente, ¿no? Que es cuando más tenemos que estar cercanos a ellos. Sí, darle su espacio, pero cerca. Okay. Perdón, tu experiencia profesional, en algún momento me comentaste que a través de dibujos identificabas muchas cosas, ¿no? Sí, a través de dibujos y de juego. Ajá. Los niños, más o menos aproximadamente de 10 años para abajo, van a expresar todas sus vivencias a través del juego. Si tú te fijas a un niño jugando a la escuelita y empieza a gritar, es porque la maestra es gritona, ¿no? Si están jugando a la casita y escuchas que la mamá está gritando, la mamá es gritona. Entonces es como la manera que nos vamos a dar cuenta de un niño de entre 9, 10 hacia abajo. Ahí nos vamos a dar cuenta en el juego. Si empieza obviamente a jugar, que están jugando a la casita y empieza a hacer ciertos juegos como que tiene algún contenido sexual... Ahí es un foco naranja. ¿Por qué? Porque un niño no debería estar jugando algo así. Podría estar jugando a la mamá y al papá sin un contenido sexual. Claro. Y mediante el dibujo, obviamente ahí vamos a ver mucho más explícito, pero el dibujo es más para niños como de 9 en adelante. Más grandes. No que van a dibujar tal cual a 2 personas en una cama, ¿no? Pero puede ser que tenga una fijación con el pene o con la vagina en esa área, siempre la rayan más o hacen como mucha hincapié en esa zona. Desnudos. Por lo general, a una persona, cuando te dicen que dibujas a una persona o está dibujando a una persona, la va a dibujar con ropa. Si la dibujas sin ropa, eso es un foco. Claro. Entonces, igual también la importancia de estar como con los niños en la parte escolar, porque también no se va a poner el niño solito a dibujar cosas, y menos de 10 años en adelante. Sí. Pero me pasó trabajando en la escuela, nos dimos cuenta de un caso, una niña que estaba siendo abusada por su primo, porque al revisar las libretas, al final del mes, la maestra se pone a revisar las libretas y los dibujos, todos los dibujos, en la parte del pene, en el falo, todo estaba rayado, en todos los dibujos, aún fuera el dibujo que fuera. Entonces, estar como al pendiente de sus libretas. Bueno, ¿cuál sería entonces para un padre la manera de abarcar una conversación? O sea, obviamente todo lo que implica un abuso, especialmente perpetuado por alguien dentro de la familia, significa una ruptura familiar y no pequeña. Entonces, si hay una sospecha, hay un cambio brusco, hay personas dentro de la familia que ya no quieren ver más, o sea, ¿cuál sería la manera para un padre de proceder? Aquí voy a unir 2 cosas. Una, igual, si el niño se nos acerca o que nosotros empecemos a identificar que hay un síntoma de un abuso, la manera de actuar va a ser la misma. Tú como padre vas a estar súper espantado y vas a estar en shock, ya sea que te lo diga o que empieces a observar ciertas conductas. Y si tú abordas a tu hijo con preguntas ¿y quién fue? ¿Dónde fue? Lo único que vas a hacer es cerrar al niño, porque el momento en el que él está sufriendo eso, no lo quieres hacer que reviva la experiencia. Quieres hacer que trabaje con la experiencia, pero no que la reviva, porque si la revive no vas a avanzar nada. Y tal vez si el niño, si te llegó a contar algo, te confesó algo, si tú lo abordas, se va a hacer decir, no es cierto, mamá, o tal vez me equivoqué,
porque va a tener miedo de todas las preguntas que tú le estás haciendo. Cuando dices abordar, es empezar a hacer muchas preguntas específicas acerca de lo que te acaba de contar. Sí, como si lo estuvieras atacando con preguntas. Ajá, como si fuera una interrogación. Exacto. Okay. Y la mayoría de las personas, de los papás, vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque estás, igual que él tiene miedo, tú tienes más miedo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no sabes cómo actuar, porque tienes miedo de qué vaya a pasar después. Como tú dices, es una ruptura familiar. Entonces, aunque no haya sido un familiar, va a